Bueno, vamos comenzando esta charla. Esta conferencia se llama Ética del psicoanálisis y subjetividades de la época. Para los que no conocen a María Cristina del Villar, les cuento un poco. Psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ella está ahora en Buenos Aires, desde allá nos está acompañando, donde fue vicepresidenta de la misma. Presenta en forma permanente trabajos clínicos y teóricos, tanto en Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, así como en la Lacanoamericana, Escuelas e Instituciones Psicoanalíticas. Sus trabajos pueden encontrarse en la biblioteca de la EFPA y en diferentes publicaciones. Ejerce su práctica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma presencial, telefónica y por Zoom. Supervisa casos clínicos, da seminarios en la EFPA y tiene grupos de estudio. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte por acá, Cristina, en Clínica del Sujeto. Te cedo la palabra. Bueno, Areley, primero de todo quiero agradecerte la invitación que me cursaste, es un gusto y una alegría. Bueno, aniversario de la fundación de una institución psicoanalítica. ¿Qué implica un aniversario? Perdón, ¿se escucha bien? Es una fecha simbólica que nos recuerda un antes y un después. Se conmemora que algo se inició, que se puso una marca para que la serie continúa. Hubo un nacimiento. Más allá de felicitar a los fundadores y a la institución en general, felicito el nombre. Clínica del Sujeto. Podríamos decir que es un nombre propio, con lo que eso implica para el psicoanálisis. Cuando nacemos somos un sujeto anticipado en el campo del otro, ya que al nacer no estamos habitados por significantes. Él es el otro que tiene un nombre para nombrarnos. Es un sujeto por venir en el campo del hombre, en el campo del otro. Nombre que en la medida que el discurso avanza de la alienación a la separación en tiempos de la repetición, se construye y cuestiona el sentido del otro y se va produciendo el propio. Lacan nos dice que cuando un nombre propio es pronunciado, se iguala a su significación. ¿Qué significa esa frase? Significa el nombre propio, en nuestra metáfora clínica del sujeto, es un empalmamiento circular, código a código. Si alguien dice clínica del sujeto, no implica ninguna cristalidad, solo implica y remite en el código a su diferencia con Escuela Freudiana de Buenos Aires, farmacéutica, institución psicoanalítica, y la lista continúa. Eso quiere decir que su enunciado se iguala a su significación. ¿Qué significa clínica del sujeto? Clínica del sujeto. Una lógica comienza a leerse. Esto a Lacan le sirve para plantear ese significante impronunciable, el S en uno, que representa al sujeto. Lacan quiere articular una lógica. Dice que el signo para nosotros, a diferencia de Saussure, implica el significante arriba y abajo el significado. S con mayúscula, significante, barra de la castración, significado. Este último con minúscula para marcar que la primacía es del significante y el significante es un efecto de la relación de un significante con otro. Pero en este caso, la significación, que es la relación entre uno y otro, se iguala al significado. ¿Qué significa clínica del sujeto? Clínica del sujeto, como decía antes, donde deja mayéutica institución psicoanalítica por fuera, Escuela Freudiana de Buenos Aires por fuera, Escuela de la Argentina por fuera,
Aleph por fuera, y la lista continúa. Queda por fuera. Esa clínica psicoanalítica sería un -1, que representa un impronunciable, un imaginario que recubre un real. Por ello, clínica del sujeto y el efecto de discurso que se vaya produciendo marcará una diferencia no solo con otras escuelas o instituciones, sino que también se espera que propicie una diferencia en cada uno de aquellos que participen en ella y su extensión en el psicoanálisis. Se espera que cada uno vaya construyendo su propio camino. Bueno, acá una pequeña introducción en relación a lo que me implicó y me conmovió el nombre y este festejo. Agradezco nuevamente la invitación que me cursaste, Areley, para hablar en este aniversario. Cuando le pregunté sobre qué tema era la invitación, me dijo, lo que desees. Tomé el guante y, atravesada en estos tiempos por el tema de la ética para el psicoanálisis y la subjetividad de la época, le propuse estos temas que coinciden con el nombre de estas jornadas, de festejo y trabajo. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones e interrogantes que me atraviesan. La cura psicoanalítica implica una práctica. Entonces, ¿hacia dónde dirigimos la cura? Cuando hablamos de clínica en psicoanálisis, si la cura psicoanalítica, ¿cuándo hablamos de clínica en psicoanálisis, si la cura psicoanalítica es una práctica? ¿Cuál es la ética en juego en esa práctica? ¿En qué tiempo lógico podemos hablar de clínica? ¿Se lee en el discurso social los significantes de nuestro tiempo? Estos atraviesan al analista y al analizante. De ser así, ¿cuál es la posición ética ante ellos? Bueno, podría decir, perfecto. Podría decir, en principio, la importancia que tiene para el discurso psicoanalítico y su avance, que los analistas en posición analizante intercambiemos con otros en instituciones y escuelas, por varias razones. El sujeto se constituye por el discurso del otro y se identifica con el otro con minúscula, es decir, se necesita del otro, del lazo social para recrear la castración simbólica, real e imaginaria, y el deseo. El otro con mayúscula y el otro con minúscula son parte de nuestra estructura subjetiva. Hay una basculación de la alienación a la separación. Entonces, el decir del otro en transferencia de trabajo nos permite avanzar en nuestros propios interrogantes en relación al psicoanálisis. Si hablamos de ética psicoanalítica, hablamos también de la trípode freudiana: análisis del analista, análisis de supervisión, formación teórica. En la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la cual soy miembro y analista miembro de la misma, AME, hacia la cual tengo una deuda simbólica por mi formación e intercambio permanente, algunos pensamos que clínica es ese tiempo lógico más allá de la escena analítica en la cual el analista que dirige la cura se interroga: ¿qué sucedió ahí? ¿He actuado en conformidad con el deseo de analista que me habita? ¿Qué con la transferencia? ¿Qué con el fantasma? ¿He propiciado un otro sentido en lo real? ¿He leído a la letra en las repeticiones del discurso? Y la lista continúa. Implica interrogarse un hacer y dar cuenta de su práctica ante otros. Lacan, en el Seminario 7 de la Ética, dice lo siguiente: la ética consiste en un juicio sobre nuestra acción, haciendo la salvedad que solo tiene alcance en la medida
en que la acción implicada en ella también entrañe o supuestamente entrañe un juicio, incluso implícito. La presencia del juicio de los dos lados es esencial a la estructura. Fin de la cita. Entonces se trata de la pregunta por la acción y el juicio que implicarían los ideales, que también están en juego en el analista. Por eso es necesario que los analistas nos analicemos, para barrar esos ideales, en juego en ella. Esto nos lleva a interrogarnos por la moral y el super yo. Lacan nos da un elemento más para interrogar la ética, introduce la perspectiva del juicio final. ¿Qué nos propone Lacan con esta perspectiva? Que el patrón de medida de la revisión de la ética a la que nos lleva el psicoanálisis es lo que decía antes. ¿Es actuado en relación al deseo que te habita? Esto está articulado a la relación de la acción con el deseo que lo habita y la responsabilidad y el precio a pagar en relación a esto. Y esto lo quiero acentuar. No basta con desear. El desear implica pagar un precio, pérdida de un goce parasitario, e implica reflexionar, interrogarse y saber produce dos dimensiones de la vida, lo trágico y lo cómico, usando los mitos griegos, la tragedia griega. Y Lacan va a decir, y a mí me encanta como lo dice, que todos estamos atravesados por ello, por lo trágico y por lo cómico. Nos va a decir que la vida circula entre lo tragicómico. En la tragedia se inscriben las acciones, o sea, las acciones, los ideales, muchas veces sin barrar, por eso es trágico. Y aquí nos tenemos que ubicar en cuanto a los valores, que serían también los prejuicios, y lo que podemos llamar, cuando nos hacemos eco de estos valores y de estos prejuicios, sin cuestionarlos, como la muerte como sujetos del deseo. Pero la vida también está en relación a lo cómico, al héroe cómico. ¿Qué implica lo cómico? Nos va a decir Freud, nuestro gran maestro, y Lacan. Lo cómico implica las formaciones del inconsciente. O sea que se trata de, para evitar la muerte subjetiva, de tener en cuenta, no es sin cualquier cuestión, cómo hacemos esta basculación de lo trágico a lo cómico. Se trata de incluir el inconsciente y sus formaciones. En la primera, en lo trágico, triunfa la muerte. No se asusten. ¿De qué muerte hablamos? La muerte del deseo. Muerte simbólica. Cuando alguien está alienado y actúa los ideales de otro, como sujeto del deseo, está muerto, que puede llevar a veces esa alienación a la muerte real. Miles de ejemplos tenemos, chicos que se drogan hasta morir, anorexias, bulimias, andar con la moto a 1000 por hora, con el auto, ponerse en actuaciones y situaciones de riesgo, ¿no? Lo cómico está articulado a la vida, al deseo, y como éste se escabulle, la vida se escabulle. Reprimido de esta dimensión está el significante fálico. ¿Qué es el significante fálico? Lacan en ese tiempo del seminario de la ética lo dice muy poéticamente y a mí me encanta. Es el significante de esa escapada de la vida, pero que al final ella triunfa. Todo el tiempo, vieron que Lacan dice que hay una
única pulsión que tiene un recorrido, de la muerte a la vida. Permanentemente nosotros tenemos que restarle a la pulsión de muerte, al nirvana, significante oculto. Cuando en esos tiempos del significante de la ética, Lacan habla del significante oculto, remite, porque él intercambia todo el tiempo con Freud en esa época. ¿Se acuerdan al esquema de la cebolla? Donde parecía que el inconsciente había algo oculto. En otros tiempos Lacan lo va a anunciar de otro modo. Todo esto está en la superficie del psiquismo, pero en estos tiempos de su producción lo llama así. Está articulada la vida a ese significante oculto que es el falo. Entonces, la vida es la articulación de lo tragicómico para que se produzca, ¿qué? ¿Hacia dónde dirigimos la cura? Un efecto sujeto. Si triunfa lo trágico, hay muerte subjetiva. A veces, como decíamos antes, hasta la muerte lo real. Lo que Lacan llama la segunda muerte, muerte del significante, del efecto sujeto. ¿Qué quiere decir muerte del significante, del efecto sujeto? Al no haber cuestionamiento, no hay lazo de significante a significante, y solamente hay un efecto sujeto cuando la cadena continúa y hay un sentido. El sentido del sujeto se da por el lazo de un significante a otro. Si hay muerte subjetiva, hay fijeza, hay alienación a un sentido del otro, y del sujeto como sujeto deseante no hay nada, es un autómata el sujeto, actúa borrado totalmente subjetivamente. Esto está aparejado de angustia, síntomas, no es sin consecuencias. En la medida que el sujeto se sitúe y constituye en relación al significante, se produce en él la división, en lo que dice, ¿no? Entre lo que sabe y el inconsciente, digamos. Esa ruptura, esa ambivalencia a nivel de la cual se ubica la tensión, está ahí, la tensión del deseo, entre lo trágico y lo cómico. Cuando el sujeto cede en el deseo que lo habita por el bien del otro, retorna esto en culpa subjetiva, neurosis y todo tipo, nos dice Lacan, de catástrofes internas. Y este es otro punto que a mí me interesa mucho transmitirles, porque en estos tiempos Lacan también ubica que la única culpa que existe en el sujeto es la culpa hacia sí mismo por haber cedido en el deseo que lo habita. Fíjense lo importante que es entonces el interrogante. Cuando un paciente viene culpable, me siento mal, muchas veces hay que pensar caso a caso en particular, pero está unido y articulado a angustias. La pregunta que el analista se debe hacer y llevarlo al otro dependerá de ese discurso cómo logra que se lo interrogue. ¿En qué ha cedido esta persona en su deseo? Que está tan culpable y angustiado. ¿A qué demanda arrasadora del otro o demanda del otro? Porque el lazo con el otro es demanda. El sujeto lo puede, cuando el otro habla en relación a uno, expresa su deseo, pero para el sujeto es vivido como demanda, que no quiere decir que el otro sea malo. Uno lo vive como demanda desde su fantasma. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto ha respondido a esa demanda sin interrogarse si quiere o no quiere? ¿Y a cambio de qué? Bueno, sigamos. Lacan nos dice catástrofes internas.
Ceder en su deseo se acompaña muchas veces de una traición. O el sujeto se traiciona a sí mismo, o tolera que alguien traicione el pacto acordado. Por ejemplo, en una escena analítica, cuando un analizante viene a nuestra consulta, que viene porque hay algo de la vida que lo hace sufrir y no, nadie viene porque sí. Nos tocan el timbre por el padecimiento, por el sufrimiento. Entonces, uno es garante de sostener la castración y el deseo hasta que ese sujeto se la pueda sostener por sí mismo. Para eso tiene que sostener su deseo de analista. O sea que ahí, más allá de la regla fundamental, está en juego un pacto entre ese analistante por venir y uno. ¿Qué sucede cuando el analista se sale de ese lugar? Algo se juega alrededor, metafóricamente lo llama traición, cuando se lo tolera, impulsarlo por la idea del bien. ¿Cuántos análisis? Y uno mismo a veces dice, ay, qué bueno sería para este paciente, pero uno quién es para saber el bien del otro. Eso es algo, lo que le viene bien al sujeto, lo tiene que ir armando él en la escena transferencial. Lo otro es canallesco. Nosotros en la República Argentina hemos vivido hace muchos años, con la junta militar que nos atravesó, situaciones canallescas en los juicios, donde más de un militar decía, por el bien de la Argentina, en nombre de Dios, matamos a 30.000 personas. ¿Por qué es canallesco? ¿Quién sabe el bien para el otro? Nadie se puede elegir en ese lugar. Eso es canalla. Cuando uno no sostiene ciertos pactos en el sentido no mafioso, donde hay una ley que ordena tanto al analizante como al analista, y uno se ve tentado a repetición, a tratar de transmitir lo que uno cree que es bien del otro, tiene que saber que está fuera de lo que es el psicoanálisis. Está haciendo otra cosa, pero no psicoanálisis. Y eso es traicionar el deseo de analista. Y Lacan es muy tajante en esto, y yo coincido. Se puede, y esto pasa en la vida cotidiana, cuando alguien traiciona algo de un pacto que está, que tiene en juego una legalidad psíquica, las consecuencias son terribles, tanto para aquel que lo aceptó por el bien del otro, creído omnipotentemente en una posición gozosa que él puede saber lo que viene, el bien para el otro, y también el que lo propone. En esos momentos, si esto se juega en transferencia, uno lo puede volver a reflexionar a posteriori. Por eso es tan importante el poder tener un espacio de supervisión donde uno reflexiona en relación a lo que hizo. Ninguno somos dioses, a cualquiera nos puede pasar. Lo importante es poder reflexionarlo y volver a ponernos en otra posición en transferencia. Y cuando se traiciona el deseo por el servicio de los bienes, y ahora les voy a dar un ejemplo, es quien conduce a la muerte subjetiva. Lacan nos dice que el único bien para el psicoanálisis es el pago por el deseo y construcción del mismo. Para ello es del orden de lo necesario el decir en la escena analítica, vía significante, y la letra que se lee en esta. En la cadena significante se lee qué es lo que somos, nuestro ser y nuestro no ser, lo que en el acto es significado, ya que el acto es significante,
pasa de un significante a otro en la cadena bajo todas las significaciones. Y hay un pago a hacer. Se paga con pérdida de goce parasitario. Sin ello, no se puede avanzar en el deseo ni redistribuir diferentes goces de la vida. Les voy a contar un pequeño relato de hace muchos años. Me derivan una persona que venía 15 años de análisis, de esos análisis donde el analista, muy típicos de la internacional, de las épocas de análisis, donde el analista en transferencia se ubicaba como modelo de identificación, donde un análisis terminaba, si el analizante se identificaba al yo supuestamente sano del analista. Y tenía que ver, ese análisis se lo conducía al logro de bienes. El bien de casarse, tener un hijo, la casa afuera en el country, cierto estatus económico. Bueno, en un tiempo me viene a ver, me derivan una mujer de unos 30 y pico de años, totalmente angustiada y deprimida. Y dice, mira, yo me analicé muchísimos años y tengo la casa en el country donde la tiene mi analista. Me casé, tengo una hija, tengo una profesión, no sé por qué lo tengo, lo padezco todo y no sé dónde estoy yo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿El psicoanálisis propicia que nos moramos de hambre? ¿Que no tengamos un buen nivel de vida? No, señor. Porque en este mundo capitalista es imposible no querer disfrutar de ciertas cuestiones. La cuestión es que esas elecciones sean en un momento y en un tiempo, no por el ideal de un yo supuesto sano, al cual ese analizante se tiene que identificar a su analista, y el analista propiciarle ideales acorde a lo que es la ética de los bienes materiales, solamente. La cuestión es que esa persona pueda preguntarse en cierto tiempo qué es lo que quiere. Si para el bien de su deseo le es mejor pasarse un fin de semana en el country, o prefiere pasarlo en la casa con su marido y con su hijo. Si desea tener esa casa en el country, si desea tenerla donde la tiene su analista, ¿en qué momento? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es? Preguntarse por el deseo. Bueno, si de verdad quiere tener la casa y la puede disfrutar, esta persona me dice, he tenido todos estos logros, mi análisis me llevó a que yo pueda tener todos estos logros económicos y de bienes. No siento nada, dice, no puedo querer a mi hija, padezco a mi marido, detesto la profesión que tengo. Del sujeto deseante, nada. ¿Por qué? Porque la transferencia es muy fuerte. En transferencia se reproduce lo que Freud decía, la neurosis de transferencia, es decir, que en transferencia el sujeto pone en juego discursivamente su historia, su lazo con el otro. Si uno no puede escuchar y no puede ayudar a armar la neurosis infantil de ese sujeto, dónde se alienó, cuáles son sus demandas, dónde se armaron sus fantasmas, dónde quedó alienado, y el analista maniobra en transferencia para decir, bueno, todo eso fue tuyo malo, olvídate, ahora yo te voy a conducir a que te identifiques a lo que yo creo que es el bien para vos. El sujeto está ahí, se identifica, pasa de la alienación de la madre mala o del padre malo a el yo
bueno y sano del analista y reproduce y actúa eso que le indican, pero sin saber si lo quiere o no lo quiere. ¿Dónde está él en eso que eligió? ¿Me puede seguir lo importante que es la ética del psicoanálisis? Y no estamos ninguno de estos exentos en algún momento de hacerlo. Y si lo hacemos, hacia una ética repreguntarnos, ¿qué he hecho acá? ¿He actuado en conformidad al deseo del analista? ¿Le he propiciado el deseo a esta persona? ¿En qué ando? ¿Qué pasa acá? Bueno, hasta aquí algunas reflexiones en cuanto a la ética para el psicoanálisis. ¿Qué podemos reflexionar en cuanto a la subjetividad de nuestra época? ¿Desbastamiento de qué función? ¿Qué significantes se leen y cómo se articula esto a la ética psicoanalítica y la dirección de la cura? ¿Ideales sin barrar? A partir de estos interrogantes me vi llevada a realizar un breve recorrido histórico del verbo y la ley, de la antigüedad hasta nuestros días, para así ubicar lo que se lee renegado en el discurso social que nos atraviesa y qué aporta de diferencia el psicoanálisis. Podemos coincidir con la tradición judeocristiana que dice: desde el inicio del hombre está el verbo. La cuestión es en qué lugar éste estuvo ubicado y cómo la ley fue sostenida. En la antigüedad, Dios era el verbo y la ley. Les servía de ordenador social durante los diferentes periodos de la Edad Media. Y el verbo y la ley fueron encarnados en la función de la Iglesia Católica Occidental, que sostuvo el poder en la sociedad por medio de la culpa y el temor a Dios. Este todo lo veía y podía. Su ley no permitía diferencias. El disentir o cuestionarlo implicó persecuciones, a veces hasta la muerte. El hombre estaba más relegado a un lugar de objeto posesión de Dios o del señor feudal de turno que en posición de sujeto deseante. Con el advenimiento de los avances técnicos y científicos, el verbo como la ley pasaron a formar parte de la estructura subjetiva de cada uno de los miembros de la sociedad. La mujer, en el tercer periodo de la Edad Media, pasó a la estructura subjetiva como objeto causa de deseo. Hacia 1637, Descartes, por vía del discurso del método, en comienzos del Renacimiento y la modernidad, escribe el cogito cartesiano. Pienso, luego existe. Inaugura una nueva filosofía y el sujeto de la ciencia. El hombre pasa a ser el centro para Descartes. Por ello, algunos lo llaman el primer humanista. Pone en duda el saber de los antiguos y de las escuelas griegas. El hombre, la razón y su yo en búsqueda de la verdad y de la idea clara. Pasan a ser objetivo del filósofo. Por ello, utiliza el método de la duda metódica. Dudar o dudar, que es lo único de lo que tenías certeza. Así logra que se inscriba este viraje en la historia. Hasta aquí sus aportes son muy importantes para el psicoanálisis, porque el psicoanálisis toma de este periodo la interrogación, la pregunta y la búsqueda de la verdad. Pero fíjense lo que pasa. Pero paradoja, ese mismo discurso del método trae consecuencias al hombre en tanto sujeto del deseo. Su búsqueda de la verdad, teniendo en el horizonte como garante a un Dios bueno, tiene como efecto renegar de la necesariedad del otro con mayúscula barrado, al cual por estructura necesito alienarme para luego separarme. En ese mismo acto reniega del nombre del Padre en lo simbólico y de la castración.
Se crea así la ilusión que el sujeto, solo vía el pensamiento, la razón y su yo, puede con el todo. ¿Se dan cuenta dónde se sostienen todas esas teorías del yo? Aparte de hacer un recorte ficticio, una lectura parcial de Freud, se sostienen los discursos que estaban atravesando a esos primeros analistas, el posmodernismo. Es decir, la razón y su yo puede con el todo, es decir, con lo ponderable e imponderable, en tanto Dios funciona como garante de la verdad, pero sin brindar una marca ni un S1. El discurso científico pujante de esa época siembra la semilla ficticia que la ciencia puede con el todo, puede con lo real, radical. Hay un todo posible, modernidad, se puede con lo real. El posmodernismo, que algunos lo leen como lo anterior a la modernidad, ya que en los inicios de este último se podían leer sus consecuencias, ha tenido como efecto un desbastamiento de la función paterna en cuanto al nombre de padre en lo simbólico, es decir, como efectivizador de una ley que acote los excesos pulsionales y gozosos parasitarios y como donador de una marca en ese camino. Es así como que hoy escuchamos a más de una persona que desea sostener su función de acotamiento y más de una vez se ve reprimido, desvalorizado. Hay una primacía de conceptos feministas fundamentalistas, reivindicaciones sostenidas desde la desvalorización de una legalidad que ordene y evite excesos pulsionales y gozosos. Se les lee un discurso muchas veces que se idealiza la tecnología, a quienes la manejan y todo lo que pasa por ella. Discurso social que propicia todo rápido, por arriba, empoderamientos excesivos, donde se pierde el disfrute de dar a una mujer y ésta de recibir. De la ley acotadora de excesos, más de una vez, nada. Función paterna, marcas de un padre transmisor de una ley que también transmite el otro primordial, que más de una vez se reniega, de una vez muchos gritos y poca ley y apresuramiento, sobre todo esto yo lo escucho mucho en el consultorio, padres de adolescentes que a los 17, 18 años le dicen, no, ya es grande, puede manejarse solo. Cuando es un tiempo que se necesita en la escena de la vida cotidiana, un otro real en la escena que nombre de un otro modo amable ese real de los rasgos sexuales que irrumpen en el cuerpo, cerro imaginario corporal de ese cuerpo infantil, y no hay como en el tiempo del estadio del espejo, un otro que le anticipe una imagen de cuerpo unificado, que los desestructura. Hay toda una idealización de un apresuramiento subjetivo en enviar al mundo a chicos a los 15, 16, 17, 18 años cuando la estructura todavía no les da. Se necesita de un otro real en la escena que nombre de un modo amable todo eso y acompañe. Bueno, se lee la desvalorización hacia aquellos sujetos que no responden a la ética de los bienes, ni a la búsqueda desenfrenada de éxito. Fantasmas y a ideales que atraviesan el discurso como ser, me quiere pisotear, mejor los encuentros por el celu, me encantan los seguidores que tengo, noticias rápidas, instantáneas, evanescentes. Y acá algunas frases de algunos análisis que conduzco. No sé cómo
No sé cómo acercarme a ella. Me da miedo que piense que soy un machista, que soy un machirulo, que la quiero mandonear. O sea, ese discurso social encubre una fobia tras esos ideales sociales. En vez de la pregunta, y bueno, ¿qué es una mujer para mí, que estoy del lado masculino? ¿Cómo hago para abordarla? O sea, que si uno no se aviva como analista, que estos ideales sociales, puede prenderse en eso y no escuchar ese síntoma que está en juego ahí. Otra paciente me decía, si yo pongo exactamente el 50%, y él quiso tener también hijos, ¿por qué yo no me puedo ir a comer con mis amigas como él se va a jugar al fútbol? Yo no lo aguanto más. Yo quiero el 50% porque yo no el 50% igual que él. Esta rivalidad fálica, lo que se viene escuchando, esta reivindicación, no solamente tiene que ver con, uno lo podría pensar, bueno, es justo, ella labura, él labura, que compartan, ¿no? De lo que se viene escuchando en las sesiones, hay algo de una rivalidad fálica, imaginaria, en relación a los hombres, que es una transmisión y una identificación a un goce fálico que ella vivió y mamó en las peleas permanentes de la madre, escuchando denigraciones y desvalorizaciones hacia el padre, hacia su papá, que ella lo actúa en la escena analítica y no se da cuenta. Bueno, es función del analista llevarlo a que se interrogue estas cuestiones. Bueno, otra paciente que tiene el ideal, ella quiere ser independiente, que estas no son épocas para tener ni una pareja, ni un hijo, y que es época de disfrutar el poder producir ella sola. Bueno, no hay obligación de tener hijos, no hay obligación de tener una pareja o casarse. La cuestión es dónde está ella, si es una elección o es una actuación. Sí, estaba Por eso, pensando. dale, participa. Sí, Sí, dale. estaba pensando en este discurso tomado por un ideal social impuesto ahora, ¿no? Donde no se puede captar la subjetividad. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque me lo pregunto todo el tiempo en clínica, ¿no? Este discurso tomado en lo general que no nos permite escuchar la subjetividad. Y saber que uno también está atravesado por eso. Totalmente. Porque uno está tentado a decir, bueno, pero esta pobre mina tiene razón, poner el 50% en la casa. Bueno, pero acá hay otra cosa, uno tiene que escuchar, leer a la letra, leer la letra. ¿Qué de un goce parasitario está en juego ahí, que se le juega ese goce transmitido, que no entró en palabras de la generación anterior a ella, que lo actúa en esa rivalidad con la pareja que tiene, donde, bueno, pueden llegar a hacer ciertos acuerdos y disfrutar. Ella actúa, tiene un fantasma imaginario que el tipo la quiere pasar por encima. Si uno no arma ese imaginario y se queda alienado a ese discurso social, sonó, no hay más sujeto ahí. Es muy complicado. Pero esto bueno, también es lo que nos, perdón, me encanta el tema, pero también esto es lo que nos atraviesa en la clínica actual, ¿no? Esto es lo que estoy tratando de transmitir. Esto claro, es con lo que nos las tenemos que ver y escuchar todos los días. Totalmente, sí. Sí, coincido. Ellas, bueno, ideales sin barrar sociales que encubren síntomas a desplegarse e interrogarse vía transferencia. Si el analista no se da cuenta que también está atravesado por esos ideales, en vez de abrir interrogante vía discurso, puede propiciar cerrar un sentido desde la razón,
al mejor estilo de la psicología del yo, refuerzo del yo al estilo de la duda metódica cartesiana de Descartes, ¿no? ¿Tengo unos minutos más, Areley, o estoy muy sobre No, la hora? estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Una paginita más y después voy a dejar un tiempo para que hablemos, porque, bueno, con estos pequeños recortes que estoy contando, me parece, para otra vuelta, que me inviten, espero, voy a leer el caso Claro. clínico que había traído, pero me parece que es demasiado. Bueno, esperen que retomo. Igual si hay tiempo estaría bueno. Bueno, vemos si hay tiempo. El psicoanálisis puede dar, esto, más de una vez el discurso social no tiene en cuenta si ese sujeto desea o puede responder a dichos ideales sin barrar, que portan un goce parasitario. El psicoanálisis puede dar una respuesta para barrar este discurso, ya que él mismo es un síntoma, se ocupa de lo real. Freud mismo reintegra al discurso al padre como marca de ese mismo discurso, marca endopsíquica. Es decir, en lo simbólico y ubica esas marcas del padre como figura edípica intraspasable. Freud es cartesiano porque no cuestiona al yo. Las consecuencias son para él que no habría un fin de análisis, sino obediencia estabilizada y aceptada a un padre, modernidad. Lacan también ubica en el discurso los nombres del padre, pero va más allá de Freud. Los ubica como diferentes modos de hacer con la castración, en sus diferentes vertientes, real, simbólica e imaginaria. Nos dice que el nudo borromeo, figura topológica, tiene una legalidad, 3 hilos que se entrecruzan, por arriba del imaginario lo real, y por arriba del de arriba, por abajo del de abajo, se en el encruzamiento de los 3 registros, el objeto A. Para Kant, Borromeo es la estructura, que es del orden de lo real, es decir, que la cura la dirigimos no solamente hacia el efecto sujeto fundamentalmente, sino también un otro modo de ubicarnos en lo real de un goce que nos parasita como sujetos, para poder acceder a diferentes goces de la vida. Si bien el sujeto, por hablar, expulsa el goce de la cosa, necesita una marca, una orientación en el camino de la imposibilidad de dicho goce parasitario. Esa muesca que orienta al sujeto, que pone una marca, es el nombre del padre en lo simbólico. Así se cree en el análisis un S1, que es un nuevo significante, el del deseo del sujeto. Se trata entonces de servirse del nombre del padre para tener la propia marca e ir más allá de este. Podemos ir delineando cómo el psicoanálisis dio una respuesta diferente al discurso actual, dignificando la función paterna tan bastardeada. Dirige la cura al efecto sujeto para ubicarnos de un otro modo ante lo real. Bueno, hasta aquí estas pequeñas articulaciones teóricas clínicas. Yo había traído un recorte de un adolescente, pero no sé si va a haber tiempo. Díganme ustedes qué prefieren, si nos damos un tiempo de intercambio entre nosotros. Areley, usted es la que acá decide. O el resto, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que intercambiemos? ¿Qué te parece? Hay tiempo. No sé cómo prefieran los demás, yo solo digo que hay tiempo. Ah, bueno. Entonces, ¿les parece que lea el pequeño recorte? Sí. Bueno. Es un recorte de un caso, de algunas partes de un caso clínico. La madre de Emiliano me llama solicitando una hora para este.
En su decir, repite insistentemente, ¿no lo quiere ver primero a Emi? Su insistencia me llevó a preguntarle si lo que deseaba que yo viera no era justamente lo que les preocupaba, lo que la preocupaba, no podía hablar con nadie. Le propongo que venga a hablar de eso, que yo estaba dispuesta a escucharla. Esta primera intervención entre lo imaginario y lo real le permite venir a hablar de eso que no podía ni ver ni poner en palabras. Alicia se queja de no saber qué hacer con este chico. Dice de él: vuelve locas a las hermanas, les pega, escupe, nos vuelve locos a todos. Nos carga. Solo quiere hacer lo que él quiere cuando él quiere. Dice de su preocupación por el colegio especial al cual asiste, ya que cree que Emi es muy inteligente, pero no entiende por qué no soporta las normas, y más que hablar, pega, grita y actúa permanentemente. Emi es un puber adolescente de 14 años que comparte el cuarto con 2 hermanas mucho más chicas que él, las cuales son absolutamente defendidas por la madre cuando Emi desea algo de intimidad. Al no ser escuchado por estas en sus requerimientos, recurre a los malos tratos. Ambas recurren a los padres y en vez de escuchar qué sucede, inmediatamente actúan. Le gritan, le dicen desaparece, sos un boludo. Alicia a repetición le pega y se queja que no tiene forma de que le haga caso. Al interrogar al padre qué piensa de esto que hace su mujer, dice, no sé, y termina relatando que él hace lo mismo, pero no logra que cambie de actitud. Adolescencia, tiempo que irrumpe, que es necesario que sea anudada nuevamente a la estructura, que se reconfirme, se ratifique la prohibición al incesto a través de volver a ratificar el complejo de Edipo. ¿Para qué? Para que ese real quede anudado vía significantes de un modo amable a la estructura y que haya una redistribución de goces y ese adolescente pueda hacer una futura elección de objeto erótico, amorosa, que como sujeto le sea placentera, le haga bien. Si no hay quien nombre algo de esto, para el adolescente no encuentra salida. El enunciado de ambos padres se escucha la renegación de una legalidad simbólica que ordenara en ellos un goce desenfrenado para que Emiliano pudiera inscribir en ese real a la estructura. Era necesario que fueran sostenidas y avaladas en la escena por lo menos por uno de los dos padres o un sustituto social de ello, para que alguien le dé esta marca, es ese uno que lo oriente. Al faltar esto, decido, al sostener mi función de analista, brindarle esa terceridad y utilizo como estrategia trabajar primero durante varios meses con los padres, para los cuales ese espacio también funcionó como terceridad, y luego incluí a Emi en entrevistas individuales y otras veces en forma paralela con sus padres o con el padre que considerara necesario, rompiendo un ideal también analítico que cuando se trabaja con adolescentes se trabaja de cierta manera y nada más. Hay que pensar vez a vez. Uno de los placeres del análisis es poder crear a partir de qué, de leer el discurso y lo que está en juego en forma particular en esa cura. Un primer tiempo de trabajo fue bastante difícil, muy minucioso y exhaustivo de preguntas con los padres para confrontarlos con que cuando se quejaban de las actitudes antisociales de estas, entradas en el baño, cuando había otros, escupir, pelearse, arrebatar, mal podían pedirle a mí una socialización adecuada cuando ellos mismos
no se la habían transmitido y todo el tiempo ellos hacían eso con él. Este chico no tenía ningún tipo de intimidad, entraban al baño, la hermana se estaba duchando y la hermana, qué sé yo, entraba la madre, un arrasamiento absoluto. Fue necesario ir incluyendo discursivamente en ellos esto para que pudieran darse cuenta de que no podían, que ellos estaban actuando esto que veían en el hijo. O sea que fue un movimiento de doble inscripción, en los padres y en Emi. Intervenciones que apuntaron a reescribir ese S1, marca significante del deseo, significante que queda por fuera de la cadena del otro primordial, que permite ir limitando los goces desenfrenados, fantasmáticos, de un modo sensible, amable, acotado. Así propiciarle un futuro estilo propio a Emiliano, acotando las identificaciones al objeto anal, así como los continuos actings. Se recurrió al padre, a Pelu, para que interviniera cuando Arlisa arrasaba al hijo y se lo lleva a enfrentarse como cómodamente dejaba las cosas en manos de su mujer. Comienza a darse cuenta que le faltaban palabras para hablar con gusto con su hijo. Este hombre, igual que su propio padre, dejó la educación de los hijos en manos de las mujeres. Fijado al goce de la fiaca y en posición de hijo, espera que el otro le dé. Falla en la cadena significante del nombre del padre, que retorna al modo de un goce mortífero del deseo. Pelu goza de la fiaca, pero paga con la pérdida de su potencia, de disfrutar de la paternidad de una mujer. No es sin un costo. Y esto también uno, en la dirección de la cura, lo tiene que enfrentar al paciente, que no es sin consecuencias esa fijeza, cierto goce, de lo que se pierde de otras posibilidades. Retorno de esa falla en Emi, en lo real de sus actings y angustias. Alicia proviene de una familia donde los hombres eran burlados, desvalorizados, maltratados. Esto nunca fue cuestionado ni puesto en palabras. Retorno en lo real del cuerpo hacia Emi. Para Alicia, la renegación del menos fi, de ubicarlo al hijo en los tiempos instituyentes en ese lugar de falo imaginario valorizado, hace ubicar a su hijo en un lugar de falo imaginario degradado. De no ser así, ella tendría que duelar por una madre que la abandona, donde ella misma se sentía degradada, o sea que ella no valía, por lo cual la madre la había abandonado. Fíjense cómo es necesario trabajar y que entre en discurso las diferentes generaciones donde están los goces fijados y qué pasó con el nombre del padre en diferentes generaciones que terminan actuándolo. Si eso no entra en discurso, se actúa. Renegación de un duelo que la hace portar a su hijo. Este vive estos excesos como goce del otro. Cadenas de fallas en el nombre del padre. Pelu dice de Alicia, en casa se hace lo que ella quiere, grita, pega, solo vale lo que ella quiere. Alicia dice de mí, grita, pega, solo vale lo que él quiere. Mi única intervención cuando ella relata esto fue repetir a la letra su propia letra, lo que le permitió escucharse. Uy, es igual a mí. Al recortar en el discurso de ambos padres los significantes que dan cuenta de sus fijaciones gozosas, la fiaca, capricho, pegar, gritar, etc., se trabajó con cada uno en forma individual para preservar el recubrimiento imaginario necesario en el encuentro amoroso entre ellos. Ubicaron cómo en las escenas actuales con Emi lo nombraban al modo de sus posiciones gozosas, corriéndose el peligro que el real que irrumpía inevitablemente que se hace anudado a la estructura de este chico de ese modo. Pelu no solamente comenzó a analizarse, sino que comenzó a pagar por el análisis de su hijo. Lo lleva, lo trae, comienza a hablar de lo que quiere y desea para él.
El análisis en esta partida, creo, sirvió por lo menos en un principio como un S1. Ahí en donde en el discurso social, cultural, familiar, el nombre del padre en lo simbólico estaba denigrado y a repetición renegado. Inauguró una nueva posibilidad subjetiva para Emi, barrando el discurso posmoderno. Bueno, hasta acá el material clínico, no sé si nos queda un ratito para algún comentario, intercambio. Sí, tenemos 10 minutos. Bueno, bárbaro, un gusto. Ay. Los apabullé con tantas palabras. Bueno, yo voy a agregar algo. Me pareció excelente el caso, María Cristina, y creo que en este caso el analista sirvió también como ley, ¿no? Donde no la había en el discurso, cuando te escuché decir, cuando vos llamaste al padre, dijo, no sé, ¿no? Es como que había actuado, como vos decís, esta mamá es omnipotente, ¿no? Y este papá tan debilitado, ¿no? Y me parece que en esta ocasión el analista sirvió como ley, ¿no? Esto de terciarizar, vos decís, traje al padre, ¿no? Bueno, ese es mi pequeño aporte. Me encantó. Sí, sí. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, es así. Digamos que alguien tenía que sostener esa función de algún modo y donar una marca, un S1, un significante del deseo. Sí, claro. Más allá de que yo lo hiciera, este chico, si no se trabajaba con los padres, era imposible. Porque lo iban a terminar sacando del análisis. Porque era tal el goce que tenía la madre en gozar y denigrar a los hombres, que si no maniobraba de algún modo, no iba a venir más, lo iban a sacar. Ella iba a tolerarlo. Cuando ella puede poner algo en palabras, ella también se fue a analizar, ¿eh? Cuando cada uno empezó a hacer su análisis, yo lo saqué de esa escena. Que esto también me parece que es importante. A veces se produce, otras veces hay veces que no quieren, o no es un tiempo subjetivo, el chico empieza a estar diferente y lo sacan, pero el tiempo que vino y que uno le pudo sostener una otra marca, está la marca. No, y me pasó exactamente que ahí, yo no trabajo con chicos, pero en la fundación donde trabajaba yo, trabajaba con una mamá que el goce era tan feroz, digamos, que sacó al nene cuando se le pidió que ingresara al padre, de tener algunas entrevistas con el padre, ella no quiso nada y el niño salió de análisis. Y sí, pero a mí lo que me interesa es que estemos, es la lectura que yo hago, la mía, por ahí no es así, que son tiempos donde hay que los movimientos de las mujeres, que son fantásticos, ojo, no es estar en contra del feminismo, pero hay un feminismo que se pone tan fundamentalista que barra esa legalidad, y el hombre se le transforma en un perseguidor, deniegan el decir del hombre sin darse cuenta que ellas mismas están atravesadas por la función paterna también, por una ley. Totalmente de acuerdo. Eric, vos querías decir algo. Te tenés que abrir el... Sí. Ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias. Yo me quedaba pensando en algo muy importante que cuando llegan a la consulta o dabas algunos ejemplos como de, bueno, personas que se puede decir que no creen en el inconsciente,
como que, vamos, hablabas como de algo allí cartesiano un poco, pero de personas que por el discurso de la época se ven como absolutas, únicas, como que lo que les ha pasado es solo su responsabilidad, bueno, cuando menos acá en México, a lo mejor hay un poco más de ese aspecto un poco más duro, más crudo, como que cada quien es el resultado de, acá luego se dice frases terribles, bueno, no sé si allá también, pero como los pobres son pobres porque quieren, ese tipo de cosas. Entonces, cuando no hay una creencia en el inconsciente, y entonces esto decía, que entonces se es pura mente, se es puro cuerpo, y esto que hace Lacan, ¿no? Como propone una sustancia deseante, y entonces ahí se abren un montón de posibilidades respecto de un objeto, y esto es muy importante que tú decías, en advertirle al que habla de lo que habla. Si por repetir un discurso se pierde de un montón de cosas, y eso sería una mostración de la cual no se da cuenta, porque entonces sí hay una dimensión inconsciente, y eso será que lo advierta o pague el costo o no, ¿no? Entonces allí se entra como en una dimensión ética por la responsabilidad de lo que haga o de lo que no haga, ya que no puede no hacer, ¿no? Entonces entra otra vez como a lo faltante, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, gracias, me pareció muy, muy interesante. Como para leerlo con detenimiento, gracias. Gracias por tu lectura de lo transmitido. Bueno, yo también quería comentar algo. También depende de la lectura, bueno, que se hizo de Descartes, ¿no? Ese yo pienso, luego existo. Pues él hablaba de un pensamiento no como algo banal, ¿no? Sino también incluía en ese pensar como que era lo único de lo que podía dar cuenta, y el sentir y demás, y dudaba de la percepción, ¿no? Entonces yo creo que ahí esto, mucho de lo contemporáneo, de lo actual, tiene que ver con una lectura peculiar de la mente y del cuerpo. A lo mejor habrá que regresarnos y volver a revisar bien, ¿no? Esto, pues sí, el cogito cartesiano. Claro, gracias por tu aporte, Lele. El problema con el cogito no es lo que Descartes se cuestiona, sino que pone como garante de ese cuestionamiento en relación a la verdad a un Dios. Un Dios como que hay garantías. Cuando él empieza a filosofar, Descartes, y bueno, introduce un sujeto, el de la filosofía, el de la razón, y el pensamiento, es valioso porque está en la búsqueda de la verdad. Para el psicoanálisis es la verdad del sujeto. El problema es que al buscar como garantía de esa verdad a un Dios que todo lo puede, se reniega de la castración, de que el otro está barrado, de que no hay Bueno, el todo. sí, yo creo que Ese es ahí el problema también con Descartes. a Ese es el él, problema con Descartes. Sí, en dame. en su época, ¿no? Se vio alienado a eso, no pudo salirse. Además, si lo hubiera dicho, quién sabe qué le hubiera pasado. No, no, no. A él, Descartes fue perseguido en su época.
por empezar a cuestionar toda la filosofía de los antiguos, y poner en primer lugar la razón y el pensamiento, y el preguntarse y el cuestionarse. Él era sacerdote, Descartes, murió muy joven, tuvo persecuciones muy serias. No fue sin consecuencias en su época. Coincido con lo que vos decís. Pero el ser humano, gracias a él, dejó de ser una posesión absoluta del señor feudal, del Dios. Fue el sujeto de la razón, y el pensar y preguntarse permitió que ahí un primer atisbo de sujeto, que se incluyó en el discurso. Y fíjense la importancia de la lectura de los discursos de época. Lo que se produce vía discursiva se va incluyendo en la estructura subjetiva. En el tercer periodo de la Edad Media, con las cortes de amor, tiempos en donde entre la Iglesia Católica y las mujeres de los que se iban a la guerra hicieron una alianza, porque los hombres estaban muriendo como moscas, y el goce era el roce entre los hombres y la guerra. Entonces se inventan, junto con la Iglesia Católica, las cortes de amor, para que la mujer, el caballero, luchara por una dama, y esa dama lo elegía, o él elegía a la dama, le daba el pañuelito. Hacían todas esas fiestas de circos donde iban corriendo a caballo, ¿no? Esas típicas de la Edad Media. Pero cuando ganaba el caballero, no tenía nunca relaciones sexuales con la mujer, era el objeto causa de su deseo. Y en ese tiempo, la mujer es cuando discursivamente pasa en la estructura subjetiva de la época, y eso después queda a ser objeto a causa de deseo. Fíjense lo importante que es ir leyendo el discurso de la época, y cómo esos significantes pasan a la estructura, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo, comentar, hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay más, vamos cerrando, y agradecerte mucho, Cristina, por este tema tan importante que nos traes acá, por el tiempo, la disposición. A nosotros es un gusto, como te mencionaba, tenerte acá en Clínica del Sujeto. Muchas gracias. Gracias a vos, a la institución, y un gusto en este tiempo de intercambio y de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias Chao, a ustedes chao. también. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.